Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Hacelo por vos. Hacelo por mí. Hacelo por todos. Tapa ese recipiente donde almacenas agua. Botá el agua estancada en guacales, llantas y estopas de coco. Cambia el agua de los bebederos de animales y de floreros cada 3 días. Eliminemos juntos al mosquito del dengue, zika y chikungunya. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Saca tu bandera y lúcela como símbolo de esperanza por un año nuevo lleno de alegría, optimismo y sueños por cumplir. Construyamos unidos una patria nueva con prosperidad para todos. Recibamos orgullosos el año del Bicentenario. Gobierno de El Salvador. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. AM con Marisol Dorado. Muy buenos días, qué gusto poder saludarles. Soy Marisol Dorata. En nombre de todos los que conformamos el equipo de la entrevista AM, le damos las gracias por iniciar esta jornada, primero con Noticiero El Salvador y ahora con la entrevista AM. Despertamos con la verdad y despertamos con temas que son sin duda de interés para toda la población salvadoreña. Hoy estaremos conversando en solo minutos con el ministro de Salud, Frank Alaví, y también con el doctor Franklin Hernández, que es el representante de OMS-OPS en El Salvador. Estaremos hablando de lo que ocurrió ayer, sin duda un hito para nuestro país, la llegada del tercer lote de vacunas para los salvadoreños, que sin duda vendrá a beneficiar y a proteger la salud de los salvadoreños, empezando por la primera línea que ya todos conocemos. En total se recibieron más de 51,000 vacunas contra el COVID-19, esto a través de la iniciativa COVAX, la Organización Mundial de la Salud, así como el ministro de la Defensa, el director de la PNC, estuvieron acompañando este importante momento en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y todas estas personas que usted tiene en pantalla son el cuerpo diplomático, diferentes países que están dando ese respaldo, ese aval al proyecto de vacunar a toda la población salvadoreña, porque es un proyecto de vida, es un proyecto de salud. Este es el esfuerzo que se realizaba cuando el vuelo llegaba ayer al filo de las 10 de la mañana. Recordemos que es el segundo lote de vacunas que llega al país bajo la iniciativa COVAX. Las dosis son 51,480 exactas, fue lo que dijo el ministro Francisco Alaví. Y estas vacunas llegarán al resto del personal de salud de primera línea, es decir, los que han tenido contacto directo y tienen contacto directo con pacientes, y posteriormente se van incorporando a esta primera línea los miembros que no son sanitarios, es decir, miembros de la Policía Nacional Civil, miembros del Ejército. Y esta imagen que sin duda quedará para la historia de El Salvador, cuando nuestra bandera, los colores que amamos y nuestra bandera de El Salvador cubría este lote de vacunas. Importante mencionar que se trata de la vacuna Pfizer, que es una vacuna a la que no han logrado acceder muchos países en el mundo, ya que para poder tener la vacuna Pfizer en nuestro país se tiene que poseer toda una cadena de frío para ultracongelación, que nuestro país se adelantó desde mediados del año pasado, cuando con iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, se invirtió en salud y se modernizó el centro de biológicos ubicado en el Matasano. Llegaba la vacuna y esto es a lo que me refiero. Este centro, este cuarto frío, este lugar donde se encuentra esta inversión importante por parte del gobierno de la República, un lugar que se encontró, y como lo ha dicho en reiteradas oportunidades el ministro de Salud, en condiciones paupérrimas, y se invirtió en todas estas cámaras que usted tiene en su pantalla, que son
ya nos lo va a explicar el ministro de la Salud. Esto puede proteger hasta 6 millones de vacunas. Se encuentra en el Centro Nacional de Biológicos, en el sector del Matasano. Y solo nuestro país, como otros muy pocos en Latinoamérica, pueden acceder a esta vacuna. La vacuna de Pfizer, que es de ultracongelación, que tiene que mantenerse a menos 70 grados. Para eso nos va a explicar el especialista. Llegaron 51,000 dosis, las cuales hoy a las 5:30 de la mañana, ahí lo tiene usted en pantalla. Tecnología de punta con la que cuenta nuestro país. Esa cadena de frío que puede asegurar la calidad de la vacuna para todos los salvadoreños. ¿Quiénes han estado acompañando todo este esfuerzo? Pues ha sido el Ejército y también ha sido la Policía Nacional Civil. Lo decía, esta vacuna llegará en las próximas horas, es muy probable, a policías y también a los soldados de nuestro país, quienes han estado por más de un año en primera línea junto al personal médico en el combate a esta pandemia, luchando para salvar las vidas de más salvadoreños. Tenemos una nota para contextualizar todo lo ocurrido ayer. En breve nos acompaña el ministro de Salud y el doctor Hernández. Hay que recordarlos que él ha estado en vivo, ustedes lo vieron en Noticiero El Salvador desde Cenavi, desde el sector de Soyapango, y en este momento ya se traslada para nuestro estudio. Pero antes, veamos la nota. Pocos minutos faltaban para las 10 de la mañana, cuando en la pista del Aeropuerto Internacional aterrizó el tercer lote de vacunas anti-COVID-19. La bandera de El Salvador cubría el cargamento de la farmacéutica Pfizer. La vacuna que requiere ultra baja congelación son 51,480 dosis de vacuna de Pfizer que van a darle la posibilidad a la población salvadoreña de poder desarrollar esas defensas, esa inmunidad ante esta enfermedad. El ministro de Salud agradeció a los países amigos, OMS, OPS y otras entidades cooperantes de la estrategia COVAX por gestionar el acceso equitativo del fármaco a nivel internacional. El Salvador avanza en la estrategia de vacunación hasta alcanzar a 4.5 millones de salvadoreños. Un mes, 4 días de la llegada del primer lote, y esta estrategia de vacunación cada día sigue más sólida, más robusta y por supuesto generando mayor cobertura. Vamos a continuar cumpliendo esa guía priorizada. Con este lote de vacunas, El Salvador contabiliza más de 100,000 dosis de vacunas anti-COVID-19 en el territorio. De estas, el 50% han sido aplicadas. Y es que recordemos que fue más o menos al filo del 18 de febrero, ya nos lo va a confirmar el ministro de Salud, cuando se inició la vacunación para el personal de salud. No ha parado la vacunación desde su inicio, ya llevamos varios días, más de un mes, y se han aplicado más de 50,000 vacunas, decía en declaraciones el ministro de la Salud ayer en conferencia de prensa. Pero la periodista Isabel Ramos se encuentra precisamente en el Centro Nacional de Biológicos. Ha dado cobertura esta mañana a la distribución de esta esperanza, porque son dosis de esperanza sin duda, Isabel, que han salido para diferentes centros de vacunación. Cuéntame lo que ha ocurrido más temprano. Buenos días. Hola, muy buenos días, Marisol, amigos televidentes. Así es, nosotros nos encontramos en el Centro Nacional de Biológicos, ubicado en Soyapango. Y les comento que a esta hora aún no se han cargado los camiones, pero ya están todas las rutas ya disponibles, ya listos para salir en aproximadamente unos 20-30 minutos. Les queremos mostrar acá, tras mío, están los camiones donde se trasladan estas vacunas, que como tú muy bien dices, es una esperanza al final del túnel. Estos son trasladados bajo los más estrictos estándares de calidad y también sanitarios y bioseguros, porque recordemos que estos necesitan garantizar esta calidad para ser colocados en todos los salvadoreños. Acá saldrán aproximadamente, ya vemos algunos camiones que ya van para ser cargados y las rutas son aproximadamente 10. Entre ellas se llegará a San Jacinto, también a Santa Tecla, La Libertad, también van para San Miguel y para otros lugares que, como muy bien lo había dicho el ministro de Salud, hoy también ya se empezará a vacunar al personal de la Policía Nacional Civil, así como Cuerpo de Socorro, que también ha estado al frente de esta pandemia. Por supuesto, nosotros nos mantendremos acá y le llevaremos todos los detalles de esta distribución, que participan bastantes instituciones del gobierno que están coordinadas. Recordemos
que son más de 51,000 dosis que van a llegar a los salvadoreños y que ya están muy ansiosos de recibir esta dosis. Es la primera dosis, recordemos que son 2 dosis de esta farmacéutica Pfizer que son bajo el mecanismo COVAX. Acá este es el ambiente, estamos a la espera que ya se han cargado los camiones para posteriormente ya dirigirnos hacia nuestras rutas. Esta es la información que yo tengo, Marisol, por el momento. Isabel, hace solo unos minutos el ministro, hace quizás una hora, el ministro daba conferencia desde este lugar cuando anunciaba que estos camiones van a salir para diferentes lugares. ¿Se va a vacunar a Policía Nacional Civil y a Ejército? Exactamente, hoy inicia con la Policía Nacional Civil, el Ejército y el Cuerpo de Bomberos, así como diferentes instituciones de socorro que también han estado al frente de esta pandemia. Así que esta vacuna, este fármaco también llegará a estas instituciones este día y por supuesto le llevaremos todos los detalles hasta su pantalla. Isabel, se ha logrado observar desde ayer cómo el personal de salud que está manipulando, que está manejando el traslado, el manejo como tal de la vacuna, tiene equipo como guantes, como gabachas, chalecos que tienen que ver con este tema de la ultracongelación de la vacuna. Exactamente, todo lleva los más estrictos estándares de calidad. Además, ellos han recibido capacitaciones por parte del Ministerio de Salud, así que todo está bajo control y es para los salvadoreños, es una buena noticia ver que todo está preparado correctamente y que también hay instituciones internacionales que están interviniendo, como la OMS, que también pues ellos dictan sus estándares y todo eso se está cumpliendo y así lo vemos, pues hemos sido destacados como uno de los países que mejor ha tratado esa pandemia y por eso precisamente hemos recibido más dosis de esta vacuna. De hecho, el representante del doctor Franklin Hernández, representante de la Organización Mundial de la Salud, ayer en la entrevista con Armando Godoy y también en declaraciones más temprano decía que ha sido todo este trabajo que hizo con mucha anticipación el gobierno de El Salvador preparando para recibir esta vacuna. De lo contrario, la vacuna no se hubiese otorgado a través de la iniciativa COVAX a El Salvador. Es decir, que no solo es el tema de la vacuna como tal, sino que estar preparados con las instalaciones, con todo este equipo para su almacenamiento, porque de lo contrario, explicaba, de lo contrario se estaría desperdiciando una vacuna si no reuniéramos las condiciones. Hablar del sistema paupérrimo en el que nos encontrábamos, a hablar de lo que veíamos hace algunos minutos, es sin duda pues, de mucha alegría para los salvadoreños, porque representa avances en la salud para los salvadoreños, Isabel. Exactamente, es una cadena de frío que hasta ha sido reconocida internacionalmente y es que recordemos que no solamente llega al país y estas vacunas se podrían arruinar debido a nuestras temperaturas, pero estas son trasladadas en equipos especiales y que se han cambiado totalmente. Teníamos refrigeradoras, porque eran refrigeradoras las que teníamos, el ministro de Salud lo ha confirmado, y ahora ya es una cadena de frío totalmente del primer mundo, de alto nivel, que para garantizar la calidad de este fármaco. También en la distribución los camiones son preparados, también va personal de salud para aplicar esta vacuna y por supuesto han sido debidamente capacitados, Marisol. Gracias, Isabel, agradecemos tu enlace desde el CENAV y desde el Centro Nacional de Vacunas y por supuesto que estaremos pendientes de esas imágenes del desplazamiento de estas vacunas que siguen llegando, dando vida, salud para soldados, para policías y por supuesto para nuestro personal médico, que nos llena de tanto orgullo por todo el esfuerzo que han realizado por las vidas de los salvadoreños. Quiero mostrar una nota precisamente de a quienes va dirigida estas dosis que se recibieron ayer en el Aeropuerto Internacional de El Salvador por parte del ministro de Salud. Veamos. La llegada de más vacunas contra el COVID-19 le permitirá al gobierno iniciar con la inmunización al segundo grupo objetivo de la población, lo que significa que más salvadoreños se benefician con la estrategia contemplada en el plan de vacunación contra esta enfermedad. Este segundo grupo comprende a mayores de 50 años con más de una enfermedad de tipo crónica como hipertensión, diabetes, problemas pulmonares, entre otras. Esta priorización corresponde al alto índice de riesgo de complicaciones o muerte entre ese segmento de la población. Esta fase de vacunación anti-COVID-19 comenzará en abril.
El gobierno tiene programado vacunar 4.5 millones de salvadoreños en un año. 2.4 millones de dosis serán abastecidas por medio de la iniciativa COVAX. Las restantes, para completar el 100% de salvadoreños, serán adquiridas directamente de la farmacéutica AstraZeneca. Aunque en este momento la demanda de vacunas es alta a nivel mundial, el gobierno del presidente Nayib Bukele está garantizando que la aplicación de la vacuna sea de forma permanente y oportuna. Para cortar la propagación del COVID-19, el ministro de Salud Francisco Alaví explicó que es importante aplicar la vacuna, pero lo es todavía más completar el 100% del grupo poblacional objetivo para alcanzar la inmunidad colectiva. El gobierno, además de garantizar la vacunación contra el COVID-19, continuará con las acciones de rigor, como los tamizajes comunitarios y centinela, la supervisión de los protocolos de bioseguridad en los negocios y el transporte público de pasajeros, entre otras. Ya está con nosotros, ya llegó después de mucho tráfico en el sector de Soyapango, pero ya está con nosotros el ministro de Salud, Frank Alaví, y le acompaña el doctor Franklin Hernández, representante de la Organización Mundial de la Salud en El Salvador, a quienes les damos una cordial bienvenida. Han comenzado una jornada bastante temprano. Bienvenidos. Gracias, Marisol. Un placer poder estar acá y seguir informando a la población salvadoreña. Estábamos con el doctor Franklin Hernández en el Senado y verificando, pues, por supuesto, esta distribución que lleva una característica particular, y es que al utilizar ultrabaja congelación también necesitamos un proceso de descongelación para que pueda posteriormente ir e iniciar esta estrategia de vacunación con la vacuna de Pfizer-BioNTech. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, Marisol, por un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir este gran paso para el país, ¿no? Doctor, ya nos adelantamos porque lo estábamos esperando, entonces ya nos adelantamos con algún contenido, ya mostramos las imágenes de la llegada de la vacuna ayer al aeropuerto, que sin duda nos llenan de mucha emoción. Esa imagen de la bandera de El Salvador sobre esas vacunas que representan esperanza, ya no solo para nuestro personal de salud, sino que también para soldados, para policías, pues un momento muy emocionante. Pero yo quiero que hablemos, doctor, que comencemos hablando de cómo el país se preparó a mitad del año pasado, usted me corrige, pues con todo esto del CENAVI para poder que se nos otorgara el permiso de recibir esa vacuna. Sí, una parte importante ha sido toda la preparación. El hecho de estar cerca de la mitad del año pasado, iniciando toda esta planificación, toda esta estrategia de vacunación ha jugado un papel importante. ¿Y por qué? Porque precisamente el poder mantener bajo resguardo este tipo de vacunas que requieren diferentes tipos de cadenas de frío que van desde la ultra baja congelación, temperaturas abajo de 70 grados, temperatura abajo de 20 grados y por supuesto también temperaturas de 2 a 8 grados, requiere que se cuente con una logística y con una cadena de frío muy importante y una cadena de frío en la cual se garantice poder cubrir cualquiera de estas necesidades. Esto no hubiera sido posible si no se hubiera preparado, esto no hubiera sido posible si los profesionales de la salud que estuvieron en la planeación de toda esta estrategia lo hubieran planificado desde un inicio. Ustedes pueden ver en estas imágenes cómo tenemos los diferentes congeladores de ultra baja temperatura, con lo cual, por supuesto, esto nos permite llegar a temperaturas a menos de 70 grados. Al igual que ha existido una carrera, una dificultad de acceso a las vacunas, también hay dificultad de acceso a todo este tipo de ultracongeladores porque representa una capacidad de un país de poder manejar estas vacunas. Es por eso que el iniciar a mitad del año pasado ha sido fundamental. Y no solo se trata de obtener estos ultra baja congeladores y que tengamos ahora la capacidad de almacenar 16 millones de dosis, sino que significa permisos para las diferentes vacunas, significa logística, entrenamiento del equipo vacunador, que son más de 3,000 equipos vacunadores que tenemos hoy a disposición de la población salvadoreña para poder ampliar en estos 162 puntos esa capacidad. También adecuar 162 lugares con todo lo necesario para poder ampliar esta vacunación que ustedes hoy han visto en el día a día y por supuesto también estos diferentes mecanismos de transporte, tanto terrestre, marítimo y aéreo, para poder garantizar que la vacuna llegue hasta el último rincón de nuestro país y que esta estrategia de vacunación se cumpla. Es una alegría poder ver cómo el resultado del trabajo de más de 6 meses de planeación, de planificación,
de implementación de medidas y, por supuesto, ahora de obtención de resultados, es la expresión del trabajo articulado interinstitucional y, por supuesto, del trabajo en equipo guiado por el liderazgo del presidente Nayib Bukele, que nos sigue dando todas las herramientas para que nosotros podamos tener acceso a esto. Nunca antes se había tenido acceso a esto. Hace 20 años que no se hacía ninguna intervención en el Centro Nacional de Biológicos. Ahí veíamos cuartos fríos totalmente oxidados, ni siquiera la capacidad eléctrica para poder sostener esta capacidad que ahora se tiene de ultra baja congelación. Y esto nos permite ampliar no solo la estrategia de vacunación, sino que, por supuesto, fortalecer el Plan Nacional de Inmunizaciones que reciben todos nuestros niños e incluso de implementar nuevas vacunas que probablemente nunca se hubiera tenido acceso si ahora no contáramos con estos cuartos de ultra o estos frigoríficos de ultra baja temperatura. Esta ha sido parte de la inversión que ha hecho el gobierno el año pasado para el tema de salud, ministro. Sí, esto ha sido parte de la inversión. Esto implica no solo el hecho de la vacuna, de la adquisición de la vacuna, sino que implica todo lo que conlleva la estrategia. Por eso es que nosotros hablamos de un plan de inmunización ante COVID-19, de una estrategia completa que incluye desde el punto de vacunación los equipos, los insumos, los medicamentos, la vacuna, todo lo necesario para poder garantizar que se logre cumplir el objetivo, que es salvaguardar la vida de la población, y eso se logra cumpliendo acceso universal a la vacuna, gratuito y voluntario. Da de verdad, siempre lo digo, mucha emoción, porque cada vez que nosotros vemos imágenes como eso, yo siempre lo insisto, los salvadoreños tenemos que tener ese sentido de pertenencia, porque todo eso nos pertenece a los salvadoreños, es nuestro, es a través de nuestros impuestos, del trabajo que todos realizamos, y pertenecen sus beneficios a los salvadoreños. Ministro, quiero darle la palabra al doctor Hernández. Doctor, ustedes como Organización Mundial de la Salud tienen un papel importante para poder de alguna manera certificar que El Salvador cuenta con las condiciones como lo que veíamos de esta cadena de frío para poder obtener esta vacuna. Efectivamente, y algo clave es que para poder haber recibido esta vacuna y haber sido seleccionado el país, debió pasar un proceso arduo de revisión por parte de equipos externos que aseguraron que todo lo que el país había avanzado, toda la inversión hecha, toda la preparación y un plan especial para el manejo de esta vacuna cumplía con las recomendaciones técnicas sugeridas. Entonces, evidentemente el país está listo para recibir cualquier tipo de vacuna, por lo menos de las que están hasta ahora precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. Ese es un elemento importante porque le da la facilidad al país de poder recibir estas vacunas y rápidamente aplicarlas. Doctor, El Salvador enfrenta, como otros países, una especie de checklist de qué aprobamos, qué estamos listos, para qué no estamos listos. Todos los países tienen que presentar una propuesta a la OMS donde para cada vacuna explica cómo será todo el proceso desde el punto de vista de la preparación, capacitación de recursos humanos, la tecnología, los equipos que deben de estar sí o sí previstos, una vez que está la vacuna ya en el país, cómo es el despliegue completo hasta la aplicación. En algún momento decíamos que lo relevante es que la vacuna efectiva es la que está puesta, entonces justamente el trabajo oportuno, rápido, para poder vacunar a las personas es lo más importante, y efectivamente hay unas herramientas especiales que se han diseñado para que se pueda verificar que el país esté listo en componentes desde el punto de vista regulatorios también, que son muy importantes, procesos logísticos de importación para que la vacuna no esté demasiado tiempo en un aeropuerto y rápidamente pueda llegar al centro, en este caso de biológicos, donde se almacena en condiciones apropiadas, etcétera, etcétera, y se llama VIRAT, y inclusive hay un sitio web donde se visualiza los países que están con todas las capacidades cumplidas. En el caso de El Salvador, desde septiembre ya tenían un avance significativo, ya a finales de noviembre, principios de diciembre estaba completo prácticamente en base a esa revisión de checklists. Debemos sentirnos orgullosos como salvadoreños del trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Salud, desde el gobierno, para los salvadoreños en salud. Desde la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, se ve con muy buenos ojos todo el trabajo que el país ha desarrollado. El reconocimiento hecho por el director de la Organización Mundial, el doctor Tedros, es una demostración de que desde afuera se ve muy bien y se aprecia mucho el trabajo que el país ha realizado. Yo creo que con eso es un elemento importante para que la sociedad salvadoreña en su conjunto también pueda sentirse orgullosos
y orgullosas de lo que hasta ahora se ha alcanzado. Es importante decir de que estos son pasos, hay que continuar esforzándose, hay mucho todavía por hacer, todavía no hay suficiente vacuna, hay la necesidad de poder continuar con estas medidas de protección para las personas. Así es. Vienen más vacunas. Decía, doctor, primero ¿cuántas vacunas podemos almacenar en el Sanavi? Tenemos la capacidad para poder almacenar 16 millones de dosis de vacuna de COVID-19, eso es importante. De estas 16 tenemos capacidad de poder almacenar hasta 6 millones de ultra baja congelación, lo cual muestra la capacidad que tiene este Centro Nacional de Biológicos para poder dar atención a cualquiera de las necesidades que se presenten. ¿Comenzamos a vacunar como país aproximadamente 18 de febrero, doctor? El 18 de febrero. ¿Cuánto llevamos vacunado hasta la fecha? ¿Cuánto se va a proceder a vacunar? Tenemos a la fecha ya 49.000 dosis aplicadas, 49.100 dosis aplicadas, y esto ha sido bastante favorable para el país porque incrementa así pues, exponencialmente la protección ante esta enfermedad. Esperamos poder garantizar el acceso, ese universo de pacientes que requieren la vacuna, que son 4.5 millones de salvadoreños. Esto se ha planificado en fases. La primera fase es el personal de primera línea que ha estado en contacto directo, el personal de primera línea que ha estado en áreas que no son de contacto directo y también el personal de primera línea no sanitario. En eso nosotros al momento esperamos que en las primeras semanas de abril se pueda dar esa transición de la primera fase a la segunda fase. ¿Y cuáles son los salvadoreños que están en la segunda fase? Esos son aquellas personas adultas arriba de 50 años y las personas con enfermedades crónico-degenerativas, y progresivamente vamos a ir avanzando hasta llegar a la tercera fase, que es la población que no tiene ninguna enfermedad y que se encuentra entre los 18 y los 50 años, que es el otro grupo poblacional. ¿Cuántos son la cantidad de personas por grupo? En la primera fase estamos hablando de cerca de 110.000 personas, pero tenemos que tener esa tranquilidad que estamos avanzando a una capacidad de vacunación mucho más rápida. Nuestros 162 puntos de vacunación pueden alcanzar incluso en algunos puntos hasta 500 dosis aplicadas por día. Ahora eso, de manera sumatoria en los 162 puntos, nos dan capacidades de más de 30.000 vacunaciones por día. ¿De qué depende esto? Pues depende de toda la planificación, la estructura y por supuesto la llegada de vacunas cada día. Esperamos que en las próximas semanas tengamos la alegría de recibir más y más dosis de vacuna, con lo cual estamos dando directamente a la población salvadoreña ese abordaje integral en el manejo de la pandemia, en el cual se integra no solo el buen manejo y los resultados obtenidos, sino que una de las estrategias que va a permitir que esos resultados que ya los salvadoreños han logrado conseguir con el cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad se siga garantizando y se siga manteniendo para poder salir adelante en uno de los manejos más eficientes en el tema de la pandemia a nivel mundial. Mucho se ha hablado de que teníamos que cuidar a quienes nos cuidaban antes, al personal de salud, y que fue para ellos a quienes llegó la primera vacuna. Pero ahora se suman otras personas que han sido súper importantes en el manejo, en el cuidado durante los periodos de cuarentena y desde que inició esta emergencia en El Salvador, que son los policías y que son los soldados. Llega el turno de estos hombres y mujeres valientes, doctor. Sí, es correcto. Y hacerle la mención a la población, nada de estos resultados tan favorables hubiera sido posible si no se hubiera trabajado en el país en equipo, si no hubiéramos tenido el apoyo logístico que ha brindado siempre la Policía Nacional Civil, a la cual pues quiero agradecer públicamente, también a las Fuerzas Armadas, que han estado garantizando siempre ese apoyo, esa logística, ese traslado, tanto de medicamentos, insumos, dispositivos, camas, equipos, en todo el proceso de las estrategias epidemiológicas para la contención del COVID-19. Recordémonos, las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud fueron retrasen la llegada del virus el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para poder preparar las áreas, para poder adecuar los lugares en los cuales se iban a dar atención. Ejemplo de ello fue que preparamos el mejor hospital en América Latina para atención y el más grande, diría yo, a nivel mundial para atención de pacientes COVID-19, que nos da esa alegría de que recientemente podíamos anunciar 4.000 familias reunidas gracias al manejo, al compromiso y al trabajo de los profesionales de la salud y al liderazgo y a la visión de poder implementar una de estas estrategias como lo fue en su momento, y que gracias a Dios siempre se nos dio esa oportunidad por parte del presidente Bukele, en el cual nunca hubo dudas ante esta necesidad importante. Pero también
estrategias como lo que representaba limitar esa transmisión de persona a persona, que fue la segunda recomendación más importante de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cómo lo logramos? A través de todas las estrategias de cuarentena que hubo a nivel nacional. Esa vigilancia no paró a través de todas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional Civil, garantizando de que todos estuviéramos seguros en este proceso. También el hecho de todas esas estrategias compartimentalizadas que se utilizaron en el país, que daban la oportunidad para que el sistema de salud pudiera realizar esa parte técnica, y esa parte técnica era brindar salud en la pandemia de COVID-19. Doctor, cuando vemos, desgraciadamente, porque da una enorme tristeza ver lo que está ocurriendo en tantos países, tercer ola de coronavirus en países europeos, nuevos cierres, nuevas cuarentenas, confinamientos, Brasil, Paraguay, tantos países que la están pasando tan mal, y nosotros, afortunadamente, y yo sí debo sumarlo, estoy segura que con la bendición de Dios seguimos recuperando vidas, y lo decía, son 4,000 vidas salvadas de una enfermedad mortal, doctor. Sí, una enfermedad que no respeta ninguna condición social, ninguna característica en particular, que está generando complicaciones desde un inicio en China, en Italia, en todos los países, y que no iba a ser la excepción a nivel de nuestro país, a menos que trabajáramos en equipo y que tuviéramos claros los objetivos y que tuviéramos claras las prioridades. ¿Qué hubiera pasado si el manejo de esta pandemia hubiera estado a cargo de aquellos que decían que esto era una gripe un poquito más fuerte, o de aquellos que decían que esto no iba a tener una complicación? Probablemente estaríamos igual que otros países. Y qué difícil es que a nivel mundial estamos observando una tercera ola, y no solo una tercera ola, estamos observando cómo países que ya habían sido bastante afectados están teniendo que implementar medidas importantes como cuarentena, como estamos observando en Italia, ver a Francia con el reporte de más de 38,000 contagios por día, observar a uno de los países que mejor manejo ha tenido en la pandemia, como ha sido el caso de Paraguay y de Uruguay, que se están reportando cantidades de ingresos de camas hospitalarias sumamente elevados. Esto nos dice a nosotros, no solo basta con cumplir y con haber obtenido estos resultados, sino que debemos seguir comprometidos con que estos protocolos que nos han llevado hoy a estar en un momento favorable y a ser un país histórico que ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, se mantenga. Es nuestro compromiso, es nuestro deber, y yo creo que es una parte de las más importantes. La responsabilidad que asumió la población salvadoreña para cumplir estas medidas a través de las recomendaciones del Ministerio de Salud, la responsabilidad que sumaron todas las instituciones de gobierno para trabajar de manera articulada, también los diferentes países, la ayuda internacional y todos los sectores de la sociedad que siempre estuvieron a favor de la salud, y por supuesto la visión clara, la visión que tuvo el presidente Nayib Bukele, en la cual siempre la prioridad de la salud estuvo presente ante cualquier otra situación que se presente en el país. Vamos a mostrar una nota sobre cómo se han realizado esfuerzos para evitar esa segunda ola. Sin duda, el mayor aplauso se lo lleva a la población salvadoreña, todos, usted que nos está viendo en casa, que con mucho esfuerzo, porque lo sé, porque lo vivimos, tenemos que estar con la mascarilla en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, muchas veces en nuestra casa para proteger a nuestros seres amados. Sin duda, ese aplauso es para ustedes, y de eso vamos a hablar tras la nota con el doctor Hernández, que nos hable de cómo realmente el país se convierte en ejemplo. Muy orgullosa de poder decirlo. Somos un ejemplo para muchos países del mundo. Veamos. Navarra, creo yo, y de la zona de 49, entonces están un poco... De acuerdo con el ministro de Salud, la afectación más alta por COVID-19 se tuvo en agosto de 2020 con 449 casos, y el punto que se presentó luego de estos fue el 18 de enero con 335 casos, es decir, la cantidad más alta posterior a la primera afectación nunca fue superada. Las diferentes acciones tomadas por el gobierno han generado un control en la enfermedad y no un desbordamiento de casos como ha ocurrido en otras naciones. El ministro de Salud también ha informado cómo la cantidad de fallecidos por día se sigue incrementando y reportando en países a nivel internacional, cuando en El Salvador en ningún momento se encuentra en esta situación. El funcionario explicó que otro de los aspectos importantes que han contribuido a evitar una segunda ola de contagios en el país es la colaboración de la población en la adopción de las medidas de bioseguridad, como el correcto uso de la mascarilla, el uso de alcohol gel, el constante lavado de manos y evitar las aglomeraciones. Alaví agregó que a estas acciones se suma la jornada de vacunación en las que van más de 49,000 personas y ya han llegado al país 3 lotes de vacunas.
Ahí veíamos resumido todo el esfuerzo que se ha hecho para evitar una segunda ola. Doctor Hernández, ¿cuál ha sido el éxito de El Salvador, además de esta inversión que ya vimos por parte del gobierno y esta preparación? Y además que me hable de todas estas vacunas que están llegando al país, que ustedes como Organización Mundial de la Salud, para nosotros es importante no solo escuchar la voz de El Salvador, sino que escuchar una voz mundial en tema de salud. Es relevante el hecho de que en la medida que el país ha avanzado en su organización, en su preparación y la respuesta a la emergencia, luego de varias recomendaciones, la adaptación al país de la misma, representa un elemento importante porque ha reunido toda una serie de recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud y todas las instancias internacionales de salud pública han recomendado, y es que para poder responder a un desafío tan grande como la pandemia requiere la participación de todo el aparato gubernamental. Un trabajo articulado, apoyo político del más alto nivel, un apoyo financiero para poder trabajar. Adicionalmente se requiere una comunicación clara a la población para que la población sepa de qué manera participa, y una vez que esta población asume un rol y se protege y sigue las recomendaciones, los éxitos y digamos, el control de la enfermedad es evidente. Esto uno lo observa en términos de qué es lo que ha pasado o qué está pasando en el mundo, en términos de los incrementos en el número de casos y cómo en El Salvador rápidamente, que tan pronto inicia un ligero incremento, la comunicación otra vez y se mantiene siempre. Eso hace que la población siempre esté alerta y sí, se cuide mucho y no se den esos incrementos tan importantes, y uno lo puede observar claramente cuando los servicios de salud están en condiciones propicias para poder atender una mayor cantidad de población. Porque siempre se ha dicho, por ejemplo, la disponibilidad de camas de cuidados intensivos como un medidor trazador de la situación. Cuando se está alcanzando una saturación de las camas y se reduce el número disponibles, eso es un elemento clave para poder entender que está el país en una zona de riesgo y complicado, cosa que, por ejemplo, que desde julio del año pasado, ¿no? Más o menos, no se observa, y eso significa que los diferentes componentes del Plan Nacional de Preparación y Respuesta a la pandemia están muy bien orientados, muy bien manejados. Probablemente todavía hay algunos elementos que se puedan mejorar, pero los resultados son bastante positivos cuando evidentemente uno compara con el resto de países similares a El Salvador, pero también países con un desarrollo económico diferente, ¿no? Entonces, eso hace relevante el logro. La otra pregunta era, perdón, que no recuerdo la segunda parte. Las medidas que como salvadoreños hemos tomado, que sin duda han sido ejemplarizantes, también el trabajo de los salvadoreños. Sí, claro, entonces es el reconocimiento que se hace a El Salvador a través de la Organización Mundial de la Salud, es justamente el producto y un resultado de esta combinación de una respuesta integrada que se ha desarrollado en el país. Y eso es un ejemplo muy grande, y el reconocimiento como campeones, porque es ese, campeones en el manejo de la respuesta, no solo en la preparación, sino en la respuesta al COVID, hace que esto sea un elemento importante. Y ayer lo conversábamos y decíamos, la pandemia todavía sigue. Cuando la pandemia esté alcanzando su final, que esperamos todos que sea pronto, podremos inclusive todos y la sociedad salvadoreña tener todavía una valoración mejor de qué es lo que ha significado esta organización y la respuesta. ¿Podemos tener confianza en todas las vacunas que ha mencionado el ministro de Salud, sobre todas las marcas? Porque han insistido desde el principio, de hecho el mismo presidente de la República desde el año pasado, cuando estábamos con la amenaza de la enfermedad, decía, vamos a hacer todo lo posible y van a llegar todas las vacunas que sean necesarias, y se adelantó el presidente de la República con todas las gestiones para poder adquirir. Y el ministro de Salud ha reiterado diferentes marcas de vacunas que van a llegar al país. ¿Hay confianza en estos productos?
Una vacuna, para que sea precalificada por una agencia reguladora internacional de calidad, vamos a decir, la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, la EMA en Europa, es un elemento clave. Es un proceso muy riguroso que se sigue. Se va incrementando cada fase el número de personas que se están, digamos, que son parte del proceso de la precalificación. Una vez que esto se da, un equipo de expertos a nivel global se junta, se reúne, discuten, ven los pros y contras y hacen una recomendación, y la OMS hace la denominada precalificación de estas vacunas. Esto da una certeza de que la vacuna debe cumplir dos condiciones principales. Primero, que sea eficaz para generar los suficientes defensas en las personas y protegerse de la enfermedad, y un elemento clave ahí es también la reducción del riesgo de enfermar de forma grave y fallecer. Y la otra parte es la seguridad, ¿no? O sea, puede dar una protección, pero igual que los efectos de la vacuna no sean muy importantes en contra de la salud de las personas. Y uno mide el riesgo-beneficio. Toda vacuna puede dar un dolor en el sitio de aplicación, puede producir un incremento en la temperatura. Como cualquier otra vacuna. Como cualquier otra vacuna, pero eso es algo esperado en la misma, ¿no? Uno mide ese riesgo de enfermar por COVID y el riesgo de tener una molestia por la vacuna. Cuando ese riesgo es muy alto en términos de a favor de la prevención de la enfermedad o la forma grave de la enfermedad, entonces eso es un elemento que se toma en cuenta, y todas estas vacunas que están poniéndose a la disposición del mundo han pasado esa fase, es decir, que tenemos que tener confianza en que son buenas, eficaces, y no van a generarnos ningún problema a las personas. Bueno, lo dice la Organización Mundial de la Salud, además de nuestro ministro de Salud, además de usted, ministro, y eso nos da sin duda una gran tranquilidad. Quiero mostrar dos fotografías, producción, por favor, y que me explique qué es lo que estamos viendo, ministro. En esa fotografía ustedes pueden apreciar el frasco de la vacuna de Pfizer Biotech, que es uno de los que tienen una tecnología bastante particular, que necesita ultra baja congelación, pero también que aparte que necesita esa ultra baja congelación, requiere un proceso de descongelación previo, un proceso que suele y que está indicado de 2 horas para posteriormente iniciar el proceso de vacunación. Una vez ya han transcurrido estas 2 horas de la descongelación que representa la indicación que se ha recomendado, pues se puede tener el periodo para poder iniciar la vacunación con cada una de las dosis de Pfizer. Qué alegría que este día no solo estamos viendo el resultado del trabajo consolidado en que se puede manejar este tipo de vacunas, sino también que el personal no sanitario va a recibir su dosis de vacuna para protección ante el COVID-19 y generar, por supuesto, esa inmunidad exponencial que nos da el poder desarrollar todas las defensas en el cuerpo para el COVID-19. Y esta cadena de frío va desde los camiones, todo, ministro. Me imagino algún tipo de cajas, explíquenos, por favor. Totalmente. Cuando se reciben en el aeropuerto, nosotros las recibimos en unas hieleras, en unas cajas especiales que han sido diseñadas por la misma farmacéutica para poder garantizar que se mantenga esa ultra baja congelación, esa temperatura abajo de 70 grados. Y es bien complejo cómo está estructurado, en el cual al aperturar esta caja, pues primero identificamos un termómetro como el que mostraba anteriormente en la entrevista, el cual está enlazado de manera por GPS y que nos puede emitir una alarma si en la cadena de frío hasta la llegada al país ha sufrido una alteración en la temperatura. Lo segundo es que al aperturar nosotros observamos cómo los efectos, y es importante tener claro, hay una parte que contiene hielo seco y por lo cual requiere totalmente un manejo diferente desde la disposición con guantes especiales para manejar hielo seco, y posteriormente al manejar el hielo seco se aperturan las cajas donde viene ya cada uno de los frascos en sus empaques secundarios, y estos son inmediatamente trasladadas y colocadas en el ultra bajo congelador.
Para ese periodo de tiempo nosotros contamos con 5 minutos para poder desempacar de ese embalaje que viene de la farmacéutica y colocar en el ultra bajo congelador. El tiempo que se cronometró el día de ayer por caja era superior a eso, estábamos rompiendo récord 1 minuto para poder hacer todo ese proceso, con lo cual eso se dice mucho del equipo que ha estado planificando y que conoce ya del dispositivo sin conocerlo. O sea, ellos estaban totalmente con la evidencia de qué hacer sin haber visto la llegada de una de las primeras cajas. Para eso ha habido equipo multimedia y todo lo necesario para poder conocer de manera internacional y hacer este proceso, lo cual lo logramos batir el récord en un minuto. Lo y veíamos, garantizar. de hecho, ministro, antes de que usted llegara mostrábamos esas imágenes y podíamos observar todo el manejo cuando se destapaba la caja y el ingreso. Y parecería algo sencillo, pero realmente es algo que debe conocerse, saber en dónde van a poder liberar esas cintas de seguridad, al poder aperturar y extraer donde venía el hielo seco, al poder aperturar el otro empaque secundario que trae y extraer cada uno de estos cajas donde vienen los viales y poder almacenarlo. Esto lleva un proceso y si este proceso no se sigue, por supuesto, no se cumplen esos 5 minutos que se tienen. Una vez puestas en el ultra bajo congelador, ya están almacenadas y posteriormente a la aplicación necesitamos garantizar un proceso de 2 horas para que esto se sufra esa descongelación y posteriormente llegar y aplicarse en el sitio a donde ha sido destinado. Por eso esas 2 horas son importantes, porque esas 2 horas nos permiten el traslado a través de los dispositivos adecuados hasta los puntos de vacunación en los cuales se va a completar esta estrategia y por supuesto se va a iniciar luego de esas 2 horas de descongelación la aplicación a cada uno de los salvadoreños. Qué importante. Doctor Hernández, usted quería que mostráramos un video y es un video que sin duda, pues, yo insisto, nos llena de mucho orgullo como salvadoreños porque es un aplauso a ese sacrificio de andar todo el día con mascarilla y que lo cumplen todos los salvadoreños. Lo vemos desde los pequeñitos y hemos sido, sin duda, con todo el mensaje reiterado del ministro de Salud que siempre nos ha insistido, creo que ya por 1 año, diciéndonos mascarilla, uso de mascarilla, pues hemos sido muy obedientes los salvadoreños. Y quiero mostrar un video que hace reconocimiento a ese esfuerzo que hemos hecho como país. Veamos. Un reto el más grande que el Ministerio de Salud ha tenido hasta el momento. Con el esfuerzo de la población, con el esfuerzo de los profesionales de la salud, con el apoyo de organizaciones como la OMS y la OPS, El Salvador ahora tiene resultados muy favorables en el manejo de la pandemia y seguimos implementando las estrategias que hacen falta y con una de ellas que es la vacunación a nivel nacional. Para eso hay que tomar medidas extremas, algunos las llamarán exageradas, pero estas medidas no pueden ser solo de cuidado personal o asignación de recursos financieros. La única forma de contener masivamente este virus es con restricción de movilidad. Para contener el virus, digamos, son importantes varios pilares para la atención de casos. Una vez que hayan casos activos, una vez que hayan personas que estén contagiadas, necesitamos atenderlos y tener todos los insumos para que esa atención sea de calidad. Otro de los elementos clave fue el hecho de construir el Hospital El Salvador. Es el centro de referencia nacional con equipo especializado, con las salas de monitoreo, que realmente han dado una respuesta importante al país para la atención de casos críticos, ¿verdad?, de COVID. Es bien duro pasar de ser enfermera, cuidadora, a ser paciente. El día que yo tenía que regresar al hospital había temor porque no podemos decir ya pasó, vea. Pero en ningún momento dudé de nuevo en ponerme el traje. Trabajar ya como primera línea dentro de un hospital es un compromiso ante el país. Siempre realizamos PCR y en el marco de eso también designamos unidades móviles, las cuales se desplazan todos los días a diferentes zonas de nuestro país. Localmente es importante todavía el hecho de controlar en las comunidades, en los municipios, quienes están enfermos, identificarlos oportunamente y a sus contactos, incluso el aislamiento, ¿verdad?, dentro del domicilio.
capacitaron desde hace más o menos cerca de 3 meses a los profesionales de la salud. Bueno, el tiempo en televisión desgraciadamente es corto, pero sí observamos este video que es emocionante. Ha sido un año de verdad muy difícil, pero ha sido un año que nos levanta los ánimos ahora que vemos llegar esta vacuna y que cada vez está más cerca de llegar a los 4.5 millones. Es correcto, 4.5 millones de salvadoreños. ¿Puede garantizarnos que va a llegar esa vacuna, ministro? Totalmente, esa es la meta, ese es el objetivo, ese es el compromiso y por supuesto todo el esfuerzo de los profesionales de la salud y pues el liderazgo del presidente y la indicación que se nos giró para poder garantizar el acceso universal a la vacuna y por supuesto la protección se va a cumplir y es nuestro compromiso con la población salvadoreña. Doctor, gracias por estar con nosotros y por darnos esos ánimos. Ese video es muy emocionante, saber que ese video se ha mostrado para el mundo, hablando tan bien de El Salvador, ver a una enfermera que dice con valentía enfrentó la enfermedad y todavía luego llega y se incorpora a seguir salvando las vidas de más salvadoreños. Emociona, doctor. Emociona porque creo que es el compromiso del personal de salud, ¿no? Y es un elemento importante que creo que vale la pena resaltar, igual que las personas que se han recuperado, ¿no? Que han vencido la enfermedad y que el riesgo de morir se quitó, ¿no? Es algo que realmente es importante y ese es un reconocimiento al trabajo que el país ha hecho. Vamos por buen camino, doctor. Esperamos que sigan así y que sigan mejorando inclusive. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Marisol. Gracias. Sigan con su jornada larga. ¿Hoy va para muchos centros de vacunación, ministro? Sí, vamos a estar en varios centros de vacunación viendo que el proceso específicamente de la aplicación de Pfizer pues se lleve así como se ha planificado y tengamos los resultados al igual que se obtuvieron con AstraZeneca. ¿Tendrá vacaciones, ministro? No, estamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Las únicas vacaciones que podemos esperar es cuando tengamos la alegría de decir ya vencimos la pandemia de COVID-19 y de ahí un día porque seguimos con las enfermedades de salud pública. Definitivamente. Gracias, ministro. Ese mensaje sin duda que nos da mucha tranquilidad porque por fin ha llegado la inversión en salud que los salvadoreños nos merecemos. Vamos a la pausa y regresamos con otro invitado. Las computadoras se van a entregar al 100% de estudiantes del sistema nacional, el sistema público. Los pequeños de primero a cuarto grado van a recibir una tablet y luego de cuarto grado en adelante, que ya son niños más grandes, pues ya se les da su computadora. Este es el proyecto más grande que se ha hecho en educación en la historia de El Salvador, porque este proyecto cuesta 3 veces un aeropuerto. La educación, el presente y el futuro de nuestro país vale la pena la inversión. Es prácticamente absurdo venir y plantear, como se estaba planteando hace poquito más de año y medio, con computadoras de juguete además, que no aguantaban ningún software, que no podía descargar nada, y ni siquiera se le dieron a todos nuestros niños. Y se prometió en campaña, se dijo que un niño, una niña, una computadora, y esta es hora que se terminó el gobierno de ellos y no se entregó nada. Y ahora eso va a cambiar y se va a hacer de la manera que se debe de hacer, con computadoras de verdad, con conectividad, con software de verdad y además universal. Como dijo la ministra, vamos a iniciar con último año de bachillerato porque son los que lastimosamente van a tener el beneficio en menos tiempo. Los de primer grado van a tener el beneficio desde primero hasta 11º, es decir, van a tener 11 años de beneficio. Entonces, pues lo vamos a dar de última en los meses que nos vamos a tardar para repartir. Aunque quiero hacerles el anuncio de que cuando termine el año, ustedes van a poder llevar esas computadoras. Es decir, van a poder continuar en su educación superior o incluso si no estudian, esa computadora les va a quedar. Bueno, ya la ministra dijo, las computadoras tienen varias cosas que les dan seguridad. Las podemos ubicar, las podemos inutilizar, es decir, si alguien se la roba, vamos a saber dónde está y la vamos a dejar inservible, es decir, se va a llevar un pedazo de plástico. Entonces hay un desincentivo de robarse estas computadoras, además de que lo vamos a perseguir y lo vamos a meter a la cárcel. El secretario de Innovación mencionó a un padre que tiene 3 hijos, probablemente sean de escasos recursos, y esa persona va a recibir 3 computadoras.
con Windows, con Office, con Google Classroom, con Internet gratis. Pero lo que me emociona más es el hecho de que nuestros jóvenes van a pasar de estar a la saga a estar a la vanguardia, porque son pocos los países del mundo. Me atrevería a decir que probablemente seremos el único país en Latinoamérica donde todos los niños y todos los jóvenes que estudian el sistema nacional tengan una computadora con Internet, con Windows, con Office, y donde todos los maestros estén capacitados para usarla. Es decir, El Salvador va a pasar de la saga a la vanguardia del sistema educativo. Seguimos con la entrevista AM y esta mañana tengo el gusto de conversar y recibir en nuestro set a Aldo Álvarez. Él es el secretario de Comunicaciones del Partido Cambio Democrático, a quien le damos una cordial bienvenida. Aldo, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí en Canal 10 y en su entrevista. Muchas gracias. Aldo, el pasado viernes el Tribunal Supremo Electoral da en firme los resultados de estas elecciones. Tardaron bastante para poder dar estos resultados, mantuvieron a todos los salvadoreños expectantes de qué era lo que ocurría y quisiera conocer su lectura respecto al trabajo que hizo el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, se tomaron todo el tiempo del mundo que quisieron en un escrutinio que debió haber sido mucho más expedito, que se suponía que debió haber sido mucho más rápido porque la tecnología que se decía que se había invertido iba a permitir eso. Yo lo digo un poco en broma, ¿verdad? A ritmo de tortuga reumática, ¿verdad? Iba ese escrutinio. Lo que sucede tras bambalinas es que por supuesto que había un desacuerdo entre los magistrados. Claramente había un 3-2 que impedía dar un resultado final porque se necesitaban de mayoría calificada para hacerlo, como manda la ley. Además de eso también, como yo lo he dicho públicamente, una falta de cooperación y a veces incluso sospechosas actividades de los mandos medios del tribunal que también no contribuían así como que demasiado a que esto se acelerara. No es cierto que esto haya tenido que ver con recursos, ¿verdad? O con acciones de partidos políticos. Me parece que ha sido propiamente de una desorganización de parte del tribunal, de una falta de profesionalismo, pero también con un alto componente político. Y eso es que los dos partidos que ya sabemos cuáles son, entorpecieron hasta donde pudieron el final del escrutinio, como cuando la pelea por la muerte a supervivencia, hasta lo último ellos sabían el resultado adverso y bueno, con sus pros y sus contras se dio el resultado. Es un resultado, digamos, más o menos apegado a la realidad, porque no pudieron superar esa ola de pueblo que les pasó encima, ¿verdad? Una ola de pueblo que lleva una marca que es Nuevas Ideas, que ha ganado el mayor número de alcaldías, el mayor número de diputados y que sin duda ha sido un mensaje del pueblo, como lo decía el presidente de la República el pasado domingo en su cadena nacional. Así es, una ola de pueblo que se expresó y que no permitió que le vulneraran su voluntad, a pesar de todos los pesares que ya los hemos señalado un sinfín de veces, lo que trataron de hacer antes, durante y después de las elecciones. Entonces, la gente claramente ha dicho que quieren que sigan los cambios impulsados por el presidente, que le han quitado y le han removido los obstáculos que claramente tenía desde la Asamblea Legislativa, todas las obstrucciones que le han hecho al presidente, tanto en materia presupuestaria, legislativa, conspirativa, se los ha removido el pueblo. Y yo creo que estos partidos tienen que entender y reflexionar si alguna intención a futuro tienen de seguir en la política, pues porque les han dejado algunos diputados que aunque van a ser irrelevantes aritméticamente hablando, pero al menos van a estar ahí teniendo voz. Si alguna intención tienen de ser opción política, deberían de reflexionar y no venir a decir como por ejemplo ayer el casi exdiputado Damián Alegría, que la victoria del presidente Nayib Bukele de Nuevas Ideas es ilegítima, porque el presidente
no observó la ley, se pasó por algo. O sea, venir a afirmar semejante tontera y disparate y no entender el mensaje que el pueblo les mandó, que el pueblo los sacó, los redujo a su mínima expresión, los castigó. Y ojo, Aldo, mucho habla la población de qué hubiese ocurrido si el tema de las plazas fantasmas hubiese salido a la luz antes de las elecciones. Seguramente esta aritmética hubiese sumado aún más diputados a Nuevas Ideas. Muy probablemente hubiese sido más favorable todavía de lo que ya fue el resultado de diputaciones y de alcaldías para Nuevas Ideas, pues porque la indignación hubiera sido más de la que ya había, porque la indignación que había era terrible, pero todavía se le hubiera sumado un extra, ¿verdad?, esa indignación popular, si esto se hubiera sabido antes, pero digamos que tal vez no se sabía con el lujo de detalles que ahora estamos teniendo, ¿verdad?, y faltan más, ¿verdad? El fiscal tiene que darnos más detalles, pero tal vez, pero en términos generales la gente ya sabía. La gente sospechaba que ahí era una cueva de ladrones, la gente ya sabía que ahí adentro se hacían cosas oscuras, entonces no era tan bien algo que del todo la gente desconocía. Secreto a voces. Le repito, era una especie de secreto a voces, era una especie digamos, de conocimiento sin detalles, pero se sabía que ahí adentro era una cloaca. Pero hay que mencionar lo que es un secreto a voces que le ha costado millones de dólares a los salvadoreños de nuestros impuestos y que ha reducido nuestro desarrollo y que nos mantuvo por décadas definitivamente paralizados. Eso y sumado a todo lo que le han hecho a este país, todo lo que lo han saqueado desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y en muchas ocasiones el Judicial colaborando. O sea, es una sumatoria de cosas. Uno de este país se pregunta, cualquiera se puede preguntar por qué este país es subdesarrollado, por qué este país es pobre, por qué este país no ha logrado saltar al club de los países del primer mundo. Y la explicación es fácil, es sencilla. No es porque hay una lista divina que diga estos países van a ser subdesarrollados y hagan lo que hagan, no van a salir de ahí. Y hay una lista de los que sí, ¿no? Nos han administrado mal, nos han saqueado, la corrupción ha sido la regla general, nos han robado desde todos los órganos del Estado, grupos oligárquicos de poder controlando las instituciones y los que llegan a las instituciones beneficiando los intereses de ellos y enriqueciéndose ellos mismos a costa de la propia gente, de la salud, de la educación, de la seguridad, de la vivienda, y le han dado a este país vivienda precaria en todo. Y lo más lamentable de eso, y eso le duele del presidente Nayib Bukele, eso le retuerce hasta el tuétano de ver cómo por primera vez hay un presidente en este país que ha dicho vamos a hacer un alto, va a haber un antes y un después y vamos a poner a trabajar al gobierno y ahora a todos los órganos del Estado en función de los intereses del pueblo, de las mayorías. Y ahí están los resultados. Y es que el presidente de la República el pasado domingo fue una cadena breve, un mensaje breve, pero fue un mensaje contundente cuando dijo esto se acabó y no volverá a ocurrir en la historia del país. No hay, si a mí me lo preguntan, no hay regreso. O sea, simplemente pasamos el punto de no retorno. Ya no hay regreso porque el pueblo no lo va a permitir. O sea, una involución sería imposible porque el pueblo parece ser que ha tomado una especie de conciencia colectiva, una especie de despertar colectivo, y entonces ya sabe de dónde viene, ya sabe por qué estamos como estamos, de dónde venimos. Entonces saben lo que quieren, pero también lo que no quieren. Y el presidente de la República también mencionaba, decía, estamos escuchando la voz del pueblo y estamos de alguna manera replicando lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo ha expresado en las urnas. Y no solo eso, también hizo una dura advertencia a los nuevos diputados y a los nuevos consejos municipales. Y no se esperaba menos. Y es que no tienen prohibido parecerse a los mismos de siempre. O sea, no pueden repetir los mismos esquemas, no pueden repetir esquemas de corrupción en las alcaldías, enriquecimientos, dádivas, licitaciones amañadas, no pueden andar haciendo leyes a la medida de los intereses de grupos económicos, agarrando maletines, reuniéndose a oscuras con grupos de poder. O sea, y les dio una dura advertencia de decirles que las consecuencias que eso puede traerle para ellos son no dentro de muchos años o dentro de décadas, ¿no?
tan rápido como las siguientes elecciones, porque así como el pueblo pone, ahora el pueblo ya se dio cuenta que su voto tiene poder y así quita también. Entonces, es una obligación de estos nuevos funcionarios convertirse en funcionarios modelos. El nuevo diputado de la Asamblea, ellos tienen que encarnar al nuevo diputado de la Asamblea, que ya no debe ser considerado por la gente como engañador, mentiroso, corrupto, rata. Porque el término tipurrata se acuñó precisamente por eso, que la gente ve a la rata como el animal peor de lo peor, el más sucio de todo. Un ciudadano que realmente conecte con la gente, que la gente sienta, mi diputado que me representa a mí y no a otros intereses. O sea, romper con el esquema de la desconexión de representatividad, porque nuestra crisis se volvió una crisis de representatividad también. El ciudadano no se sentía representado por su diputado. Aldo, dos grandes temas que el tiempo desgraciadamente es corto. Número uno, el tema de las plazas fantasmas. ¿Cómo debería de avanzar y de concluir este tema de las plazas fantasmas, involucrando, por supuesto, el papel que tiene la Fiscalía General de la República? La Fiscalía, entiendo que ya terminó el allanamiento, ahora lo que tiene que hacer es procesar toda esa información y tiene que dar un informe. Y tiene que encarar acciones concretas que la gente mire que esto no se va a convertir en un show más, ¿verdad? Como el que ya hemos visto muchas veces en otros lugares, sino que la gente quiere ver resultados, quiere saber quién autorizó, quién solicitó, cuánto tiempo fue, quiere ver los montos involucrados, quiere saber quién, con nombre y apellido, pues porque, y si no todos sabemos que en el periodo que Norman Quijano fue presidente de la Asamblea, él personalmente era el único que firmaba todos los documentos relacionados con contrataciones, no había más gente, era el único. Entiendo que hasta la presidencia de Mario Ponce, que empezó a hacerlo colegiadamente en la Junta Directiva. Entonces, alguien tuvo que contratar, firmar, autorizar, y eso es lo que tiene que el fiscal que dar a conocer a la gente y decirle este número, este tiempo, esta gente, tal fecha, para que la gente tenga una idea de cuánto fue utilizado su dinero para los intereses partidarios. Aprovecho sus términos, tiempo y fechas. ¿El Salvador tendrá la paciencia para esperar años con los resultados de esta investigación? No me parece, ni tampoco el fiscal tiene mucho tiempo, porque el periodo de este fiscal termina en diciembre. ¿Sería de este su año. Compromiso dar resultados antes de que concluya? Debería de, porque si él ha empezado esta investigación a esta altura del año y él dice que se va a hacer asesorar, incluso ha mencionado que va a pedir ayuda de la CCE, de Corte de Cuentas, o sea, y de un ejército de auditores, uno esperaría que hubieran resultados pronto y no que de repente pasen los meses y eso quede en el olvido. Sí, se hizo un allanamiento, pero ¿y en los platos que quedó? Pues es que no puede ser que la gente esto quede en la opacidad, esto quede oculto. La gente tiene que saber, la gente tiene que tener derecho a la verdad. Ellos, mira, yo veo las diatribas realmente argumentativas que hacen para justificar lo injustificable. O sea, llegan los periodistas y se hacen los mareados. Mire, yo no sé, por ahí, no, esa información no la tengo. Yo no. El que contrata no es el partido, sino que es la Asamblea. Pues sí, pero ¿y quiénes son los que solicitaban eso? Se lo pregunto, Aldo, porque desgraciadamente El Salvador es un país resiliente y somos un pueblo resiliente, hemos soportado mucho. Y muchas veces, desgraciadamente, estos casos solo quedan, como usted lo acaba de decir, como un show. Y al final no se conoce de condenas, no se conoce de culpables y esto queda en eso, nada más, en un show. Y creo que los salvadoreños, como usted lo decía, estamos agotados cuando vemos la transformación en sistemas como el de salud que le antecedían en su entrevista y vemos esa transformación en salud, decimos cómo el país no pudo gozar de esto en las décadas pasadas. Lo vemos en seguridad, lo vemos en educación y definitivamente los salvadoreños creo que buscamos al responsable de por qué, en el caso, lo digo de manera personal, por qué mis hijos no tuvieron esa salud, esa educación, por qué los hijos de mis vecinos no tuvieron esas oportunidades. Y nos lo preguntamos todos los salvadoreños, ¿por qué hasta hoy? ¿Qué pasó con estas décadas que pasaron? Porque por falta de recursos no fue, eso lo tengo claro yo.
No fue por falta de recursos. Recursos los tuvieron. Pero va a y quedar mucho. esto en un show. No tiene por qué quedar en un show. O sea, no debería quedar en un show. Es que vamos a ver, la verdad es el primer paso para poder avanzar hacia una nueva etapa. ¿Queremos dejar atrás una triste historia? Sí, conozcámosla. ¿Cómo fue? En detalle. Sepamos y estemos claros que los partidos, por mucho que lo nieguen, se hagan los mareados, se hagan los locos, usaron la Asamblea Legislativa para hacer trabajo territorial para sus partidos, para poner gente que querían poner, para familia, amigos, pero sobre todo para hacer trabajo partidario. Era la manera, y a mí me gustó mucho la frase que usó Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, cuando dice, esa fue la partida secreta de los diputados, porque ahí la usaban a discreción, o sea, analista jurídico y de oficio ama de casa, con el perdón de las amas de casa, no tengo nada con ellas, o analista económico, y el perfil, el currículum técnico en radio, o sea, abusaron de todo. Y yo no estoy diciendo que no van a haber asesores o que en un congreso no deban haber asesores. Me imagino que van a haber asesores para esta nueva asamblea, pero hombre, ¿cuántos asesores necesita un diputado? El presidente dijo que van a ser contados. Es que ¿cuántos asesores puede necesitar un diputado? Pues si yo estoy en 3 comisiones, voy a poner un ejemplo, si yo estoy en 3 comisiones, economía, puntos constitucionales y salud, bueno, necesitaré a alguien que me aconseje en materia de finanzas, tal vez alguien en materia económica y tal vez alguien en materia de salud. Pare de contar. ¿Qué más necesita? No necesita nada más. Y todos los privilegios y las prebendas también que tienen deben de desaparecer, porque al servicio público se llega a servir y no a servirse de él. Y quien no lo tenga claro, entonces ha llegado al lugar equivocado. Y por eso no me cansaré de repetirlo, Marisol. Prohibido olvidar y prohibido repetir las prácticas de los mismos de siempre, porque el pueblo está observante. No vehículos de lujo, no viáticos, no asesores de asesores, una junta directiva reducida, era parte de lo que decía el presidente de la República, insisto, de manera muy enérgica el pasado domingo. ¿Y qué no le pagan suficiente a un diputado para que se pague su gasolina? ¿No le pagan suficiente a un diputado para que se pague su teléfono? ¿No le pagan suficiente a un diputado para que se pague su vehículo, su comida, su ropa, su viaje si quiere viajar o si quiere por cuestiones privadas o su familia? ¿Acaso no le pagan suficiente? Entonces, si le pagan suficiente para eso, ¿por qué no lo hace de su salario? Porque es de lo único que van a vivir, Marisol, es de su salario. Todos los demás atajos de cosas que recibían estos diputados que van para afuera, eso ya no va a existir. Aldo, esto nos lleva sin duda a otra reflexión y es, como usted lo decía, pasar la página de la historia, pero conocerla y nunca olvidar. Pero para este comienzo de esta historia salvadoreña con esta contundente victoria por parte de Nuevas Ideas, sin duda los salvadoreños exigen respeto a su decisión en las urnas. Y apenas el pasado viernes se da a conocer los resultados en firme del Tribunal Supremo Electoral, pero ya comienzan algunas denuncias. Se tenía que esperar 72 horas para los amparos. Quiero mostrarle una nota que refleja lo que ya antes había mencionado el mismo diputado de Arena, Emilio Correa, quien decía, y lo hemos presentado de manera reiterada en Noticiero El Salvador, cuando el diputado decía, están pasando los nombres de la lista B a la lista A. Ya hay una primera solicitud de amparo. Quiero mostrar la nota, por favor. Con pruebas en mano, la concejal del Tricolor llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral para denunciar algunas irregularidades cometidas por su mismo partido político en la planilla para concejales de San Salvador. Ante los miembros que han sido elegidos de la planilla B del Partido Arena para el Consejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador, personas que no compitieron en un principio ni hicieron el debido proceso, como es el tema de las elecciones internas. De acuerdo a Arlene, esta planilla fue interpuesta por los financistas del partido y exigieron retirar a las personas que democráticamente habían sido elegidas para competir como concejales. Y los coaccionan y los obligan a renunciar basándose en que ese día habían tenido una reunión con miembros del COENA y que los miembros del COENA habían exigido
que tenían que renunciar 4 miembros del Consejo para poder ellos dar un financiamiento para poder terminar la campaña. La concejal pide que sea retomada la planilla original y que den sin validez las personas interpuestas de manera fraudulenta, ya que fue violada la ley de los partidos políticos. Que son 4 personas, Juan Carlos Montes, Francisco Romero, Alexander Suriano y María José Orellana, personas que fueron incluidos en la planilla a finales del mes de enero. Cabe señalar que el recurso no podía ser presentado antes, ya que el Tribunal Supremo Electoral otorga para este tipo de acciones 72 horas, posterior a poner en firme y oficializar los resultados, acto realizado el viernes pasado en cadena nacional. Aldo, es lamentable porque lo que observamos es que se sigue, no sé, trastocando la decisión del pueblo, como que si no estuvieran las reglas del juego claras. Se quieren seguir atornillando, o sea, no aceptan, no les cae, no logran comprender, no quieren separarse de seguir en la cosa pública y viviendo de ella, porque es que no saben hacer otra cosa. Por ejemplo, en el caso de Arena y del FMLN, es que no saben hacer otra cosa, porque durante todos estos años de lo único que han vivido es de eso. Y entonces, claro, al terminársele la fiesta, porque el pueblo les decidió que se les iba a terminar la fiesta, ahora andan viendo de qué manera se atornillan. Incluso a mí no me extrañaría que estuvieran falseando esas listas B o de alguna manera queriendo meter gente que no iba originalmente en esos listados para que queden en el Consejo Municipal cuando ya se sabe cuál fue el resultado. Lo denunció también el diputado Emilio Correa. Bueno, él sabrá mejor, él es de su partido y tendrá más información, y si se atrevió a decirlo públicamente, siendo y teniendo la calidad que tiene, porque debe tener mejor prueba de la que nosotros. ¿Qué debe hacer el Tribunal Supremo Electoral, que yo debo decirlo, de alguna manera ha quedado en deuda? Es el sentir de los salvadoreños por todo este proceso. ¿Cuál es la mejor manera que actúe el Tribunal Supremo Electoral hoy que estamos los salvadoreños sin duda queriendo acabar ya con este proceso electoral? Si a mí me preguntan con toda honestidad, creo que no va a hacer nada. Lo que debería, el deber ser, obviamente, es que tendría que investigarlo y tendría que, si detecta que ha habido falseamientos ahí, habían habido falsedades, tendría que hacer lo correcto en el sentido de no darle validez. Pero yo estoy claro que con esa conformación este tribunal no va a hacer mayor cosa. Y eso me lleva también a decirle lo siguiente: ya no puede seguir ese tribunal así como está, y no va a seguir. No va a seguir porque en las reformas constitucionales va a haber una reforma profunda de esa entidad, porque así ya no podemos seguir en elecciones. Ese tribunal está concebido para falsear la voluntad de la gente y, digamos, privilegiar la voluntad de los partidos políticos. Aldo, preocupa cuando usted dice no harán nada, porque es el Tribunal Supremo Electoral la institución garante de las elecciones, de la democracia de nuestro país, de respetar la decisión en las urnas. Y me preocupa porque sí, ¿qué se puede esperar si tenemos a Julio Olivo con fuertes vinculaciones al partido FMLN, Guillermo Huelman al partido Arena? Que es asesor. Y sobre todo, que sin duda existe también la preocupación de las próximas elecciones. ¿Será este mismo Tribunal Supremo Electoral el responsable de la próxima elección que realicemos los salvadoreños? ¿Qué confianza podemos tener? Bueno, y si no la va a ejecutar, por lo menos la va a dejar bastante avanzada el proceso electoral, ¿verdad? Ninguna, cero confianza, yo no tengo ninguna. O sea, con suerte ahí hay unos 2, 3 magistrados que más o menos a última hora creo que se pusieron del lado correcto de la historia y no se prestaron a mayores, digamos, conspiraciones y ni truculencias. Pero se puede imaginar usted, el magistrado Huelman sale todavía a decir públicamente: no, es que yo es cierto, soy asesor de Arena, pero he pedido permiso sin goce de sueldo mientras ejerzo la magistratura. O sea que va a regresar otra vez como asesor de Arena cuando termine su magistratura. Entonces, ¿qué de vinculación puede tener partidaria cuando en esa forma de expresarse lo que está diciendo es pedir permiso que yo espero regresar de donde vengo sirviendo y seguirle sirviendo a quien vuelva nuevamente a servirle? O sea, es una cuestión que mejor quizás hubiera sido sincero desde un inicio,
porque cuando no se había destapado esto de las plazas fantasmas no sabíamos ese dato, solo se sospechaba nada más. ¿Ya? Mira, si honesto desde un inicio, sí, asesor de Arena y todos estamos claros entonces ahora qué intereses ha servido y cuáles intereses sirven. Pero le repito, esto tiene que ver con esa conformación torcida de ese Tribunal Supremo Electoral que va a cambiar, y esa va a ser una de las cosas precisamente de este nuevo ciclo de la historia que vamos a cambiar. Y si en algo le vamos a aportar a eso, pues qué felicidad que vamos a tener nueva institucionalidad. Habrá nueva institucionalidad, Marisol. Se van a dar cuenta los salvadoreños cuando la comisión que encabeza el vicepresidente de la República entregue el proyecto de reformas constitucionales, y en el cual tengo el placer y el gusto de poder estar colaborándole en una de las mesas. Se va a ver cómo va a haber un cambio en la institucionalidad de este país, por supuesto para consolidar la democracia. Aldo, preocupa porque le quedan 40 días aproximadamente a esta legislatura. No podrían salir con sorpresas. Y esperemos que no lo hagan y no se atrevan. O sea, tengan cuidado, no se sigan poniendo más la soga al cuello. Mucho cuidado con hacer algún tipo de cosas trasnochadas o ideas desaforadas, porque el pueblo ya expresó claramente lo que desea, y si ustedes quieren coartar o pasar por encima de esa voluntad expresada, aténganse a las consecuencias, porque todo lo que hagan en la asamblea, la nueva asamblea lo va a deshacer inmediatamente que llegue. Gracias, Aldo, por haber estado con nosotros. Los salvadoreños, usted lo decía, estamos expectantes. Hoy tenemos canales como los diferentes medios de comunicación, Canal 10, Noticiero con sus 3 emisiones, y por supuesto también las redes sociales, que se han convertido en un elemento muy importante. Cómo los salvadoreños ahora estamos pendientes de las decisiones de país, y cómo el presidente de la República también nos ha hecho partícipes de que conozcamos la realidad de este país y que querramos, así como ahora vemos un sistema de salud renovado y que nos colma de muchísimo orgullo, que esta renovación pueda llegar, este desarrollo pueda llegar a este país que tanto se lo merece y que tanto nos deben como país. Gracias, Aldo. Primero Dios, y vamos a desarrollar este país. Gracias a usted y un abrazo para todos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros en esta jornada de martes. Por supuesto, los esperamos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. AM con Marisol Durán. El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación.